programa dedicado a la defensa del jubilado y el interés general, sobre todo porque todos algún día nos vamos a jubilar, y hoy vamos a develar situaciones que son realmente importantes. Vamos a enseñarte cómo podés hacer para calcular cuánta plata vas a cobrar el día que te jubiles, y si vos estás jubilado vamos a ver si realmente vos tenés bien liquidada tu jubilación o no. Hoy un día divino, son las 11 de la mañana, 11 y 1 minutos, vamos a tener un día genial para pasarla muy bien en familia, y tenemos temas en la semana que han sido realmente importantes, ¿no? El primer tema es un tema que ya viene de la semana pasada, pero que es importante porque ustedes lo van a sentir ya la próxima semana, que es el cobro de las jubilaciones. Se han aumentado las jubilaciones un 5,71%. Recordemos que el último aumento de los jubilados fue hace un semestre, hace 6 meses, digamos, los jubilados no reciben no aumento, actualización, no han recibido ninguna actualización, y la primera que reciben después de 6 meses es de 5,71%, demostrando claramente una vergüenza y un maltrato hacia los adultos mayores que es insostenible. Realmente se entiende todo este problema que pasó en diciembre respecto de la movilidad. Lo vamos a ver un poco más en extenso en el programa. También nos enteramos hoy en el transcurso de esta semana el tema de que nuestro expresidente Fernando de la Rúa no va a pagar impuestos a las ganancias con sus jubilaciones, ¿no? Justo de la Rúa, que en su gobierno le bajaron un 13% a los jubilados. Y bueno, él se presenta y de alguna manera lo que dice la Cámara, que bueno, que en realidad vos venís aportando durante toda tu vida, y la jubilación en realidad es una devolución de lo que vos aportaste. Entonces no debiera por qué tener que pagar impuesto a las ganancias, sobre todo porque está dentro de la ley 24018, que es la ley que da las jubilaciones a los presidentes y a los jueces de la Corte Suprema. Lo pone en una misma situación que los jueces de la Corte Suprema, y obviamente entre eso no se van a pisar el poncho, y que dijeron, los presidentes no tienen por qué pagar impuestos a las ganancias, a pesar de que a partir del 1 de enero del 2017 los nuevos jueces sí los pagan. Tenemos jueces de primera que pagan impuestos a las ganancias, jueces de segunda que no pagan impuestos a las ganancias, y sigue el viva la pepa en Argentina con estas cuestiones que son realmente injustas, ¿no? Otro de los temas es la marcha de Moyano, donde se sostuvo la defensa hacia los jubilados. Es una marcha que por supuesto siempre es bienvenido, cualquier cosa que sea en defensa de los jubilados. Lástima que no marcharon antes, ¿no? Tenían que haber marchado antes de la ley de la movilidad y no después con una cuestión política, porque las cuestiones políticas a los jubilados mucho no les interesa, y lo que les interesa es que le defiendan el bolsillo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los jubilados se sienten decepcionados porque no me digas que, o sea, si viene alguien a pegarme una piña, ponete adelante, no vengas después que me pegaron la piña a decir qué injusticia que te pegaron la piña. Entonces esto fue un poco lo que pasó esta marcha, que obviamente como representante de los jubilados yo lo agradezco, pero digamos, tarde, ¿no? Tarde. Otro tema son los problemas de los sistemas de ANSES. Uno, para poder aceptar la reparación histórica, tiene que ingresar a la página web de ANSES, al sector Mi ANSES, donde uno con su clave de seguridad social y su quit puede ingresar y ver su historia laboral y demás, que está muy bueno, pero no funciona, sigue sin funcionar. Yo creo que ya es hora que el director de informática de ANSES renuncie, se tiene que ir. Si no puede brindar un servicio al ciudadano, se tiene que ir, porque es una vergüenza que vos querés ingresar con tu clave de seguridad social, intentás 20 veces y con suerte entrás en una. Entonces, muchachos, vamos, tan difícil no es. Entonces, si no lo saben hacer, córranse y déjenlo a alguien que sí lo sepa hacer, porque ni el jubilado puede hacerlo, ni nosotros los profesionales podemos hacerlo, no podemos darle respuesta. Los jubilados no pueden saber si le dan su jubilación, si no se la dan, si le pagan las asignaciones, si no se la pagan, cuánto le van a pagar. ¿Todo por qué? Porque alguien no quiere que se vea la página web como corresponde. Y por otro lado te dicen, che, se nos acaba el plazo para la reparación histórica, pero no podés entrar. Entonces sí, es imposible. Después tampoco funcionan los tótem para ir o sea, vos por la reparación histórica tenés que ir a ANSES o podés ir a los tótem que están habilitados en los bancos. Y eso tampoco funciona, vas y no funciona. Entonces tenés, para que ustedes se den una idea, viene un jubilado a verme a mi estudio, me dice, doctor, quiero aceptar la reparación histórica. Ok, le hacemos las cuentas para que vea las diferencias entre lo que le ofrece ANSES y lo que le corresponde, y cuando llega el momento de decidir, dice, bueno, ok, yo quiero la reparación histórica. Queremos sacar turnos, no se puede.
imposible sacar turnos para homologar una reparación histórica. Después decimos, bueno, ok, entonces como no puedo sacar turno, lo cito al jubilado y empezamos a pasar por los distintos bancos para ver si funcionan los tótems, y los tótems tampoco funcionan. Entonces, muchachos, pónganse la pina, lo único que tienen que hacer es lo que hacemos todos los que estamos acá, trabajar, trabajen y se solucionan los problemas. Y después, hoy vamos a tocar otro tema bastante interesante, que es el tema de los autónomos, ¿no? Porque vos tenés una empresa y te vas a jubilar, y te vas a jubilar con la mínima. ¿Y cómo se entiende que vos le estás dando de trabajo a 100 personas, 200 personas, 1500 personas, y cuando te jubilás con la mínima? Es un absurdo, sobre todo porque la plata, para que vos puedas, para que vos entiendas, para pagar las jubilaciones se necesitan el 50% de los aportes y el 50% de impuestos nacionales. ¿Y quién paga los impuestos nacionales? Los autónomos. Entonces, estos que están tan despreciados por el sistema previsional, en la nueva ley previsional tendría que tenerse en cuenta. Y como siempre, tenemos invitados de lujo, ¿no? Acá tenemos a Gustavo Marangoni, que nos va a acompañar con sus opiniones, Hernán Lecher, que es economista, y el señor Mario Gilbert, que estamos esperando que sea un nuevo jubilado, que hizo su trámite, que nos va a contar un poco las experiencias para que veamos un poco cómo está funcionando esto. Gustavo, contame, ¿qué opinas de esto de la movilidad de los jubilados respecto a este 5,71%? Bueno, ya oportunamente el año pasado, con motivo de la modificación, decíamos que era bastante raro todo lo que llevó a la nueva ley, a la nueva actualización. Porque en realidad primero fue un pacto fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, con el propósito de darle plata a la provincia de Buenos Aires. Claro, llegaron a un acuerdo, pero el pato de la boda no estaba presente, como suele estar. Claro. Es decir, los afectados fundamentalmente en los recursos eran los jubilados, que iban a ver, como lo están viendo ahora, afectado su incremento. Se dijo, bueno, con esto van a ganar más, pero también se decía, y el sistema está en quiebra, lo cual es inconsistente. Claro. Porque si el sistema está en quiebra y ahora va a haber una modificación para que cobren más, va a quebrar antes. Entonces, sí, igual de todas maneras, esto que dicen que el sistema tiene que ser independiente, yo creo que ya mundialmente... Bueno, ese es el otro comentario muy criterioso de tu parte. ¿Por qué? Pues se dice, no, el sistema está quebrado porque, o sea que es cierto, hay más, digamos, beneficiarios que aportantes. Bueno, chocolate por la noticia, pero si uno pretende que el sistema solo fuese mantenido por los aportantes con ingreso, con trabajo, para sostener a todos los jubilados, claramente ni acá ni en ningún país que tenga sistema solidario en el mundo eso es posible. Generalmente el sistema previsional, además de los aportes de los activos, se sustenta con impuestos, que lo ideal es que sean impuestos directos, impuestos claro, a patrimoniales, a las riquezas, a quienes más ganan. Por eso el sistema es solidario, no solo porque los trabajadores que más ganan contribuyen también a las jubilaciones de los que menos lo hacen, sino porque la sociedad en su conjunto reconoce que el tema de los ingresos a la tercera edad es fundamental, no solo para los jubilados, sino el impacto macroeconómico. Cuando vos ves los millones de jubilados que hay en la sociedad argentina y en cualquier sociedad, alentar la capacidad de consumo no solo hace a un bienestar que todos tenemos que buscar y desear para los integrantes de la tercera edad, sino también el impacto que tiene macroeconómicamente que esa gente tenga un ingreso. Por eso también en su momento la lógica de las moratorias previsionales. Bueno, eso de las moratorias lo vamos a ver, pero es tan interesante lo que vos decís, porque en realidad, para que ustedes se den una idea, cuando uno habla de seguridad social, uno tiene que hablar de sistemas de contingencias. Entonces, vos no podés tener un país que tenga un desempleo como el que tenemos nosotros, con que tenga una cantidad de trabajo informal como el que tenemos nosotros y que pretendemos tener jubilaciones alemanas. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos llegar a eso, sí sería lo ideal, pero para llegar a eso tiene que haber una transición, no que dejemos afuera cantidad de gente que no se está pudiendo jubilar, como ahora lo vamos a ver. Hernán, y contame vos, esto de los aumentos, ¿es justo el 5,7%? Obviamente es una respuesta con no, pero ¿es justo el aumento? Muy escaso. Vos recién planteabas, digo, a ver, un sistema previsional que funcione necesita que haya empleo creciente y salarios crecientes. Digo esto porque, entre otras cosas, ese 5,71, una de las cosas que dice el gobierno, dice, bueno, en realidad está por encima de la inflación. Cuando vos me dices el IPC en ese mismo momento, te da 5,7.
1,2, o sea, te da 0,5, son 30 pesos. Pero bueno, en fin, da por encima de la variación de la inflación. Pero eso tiene que ver con este 30% que incluyeron en la fórmula, que está relacionado con la variación de salarios, lo que llaman RIPTE. El tema es que eso es positivo en estos dos primeros mediciones, la de marzo y va a ser la de junio, que va a ser del orden del 6%, exclusivamente porque estamos mirando los salarios del año pasado. Cuando miremos los salarios de este año, en el segundo semestre del 2018, probablemente se invierta esta cuestión, el RIPTE probablemente quede por debajo de la inflación, si seguimos en la línea de lo que seguimos, digamos, con un planteo de salarios a la baja para el 2018, con lo cual es posible que los jubilados finalmente estén por debajo de la variación de precios, con todo lo que significa lo que hemos discutido acá muchísimas veces, si el IPC representa el gasto de los jubilados, etcétera, etcétera. Te agrego un dato de algo que vos venís diciendo recurrentemente y que yo la semana pasada me fui pensando, digo, pero esto del acceso a la web del ANSES es muy grave. Me fui a los datos estadísticos. En agosto tenías 8 millones de consultas aproximadamente, el 30% eran en la web. El último dato disponible es el de diciembre. 12 millones de consultas, solo el 20%, el 19,3% para ser estricto, en la web. Evidentemente, y el resto en la UDAI, ¿no? En persona, ¿no? Es decir, en solo 3 meses, 4 meses, un 10%, algo más de un 10% de personas de consultas. Se incrementaron las consultas, pero fueron finalmente, en lugar de hacer el proceso inverso, uno tendería a pensar que aumentan las consultas en internet, no, a la inversa. Bueno, eso pasa, te digo que es muy frustrante para nosotros que trabajamos en este tema. Para meterlo a Mario, que es un jubilado, que todavía no es jubilado, que estamos esperando que se jubile, vamos a contar un poquitito lo que prometimos, porque no siempre todos los... es la promesa incumplida, que vamos a hablar con cuánta plata uno se puede jubilar. Vamos a ver qué tipos de jubilaciones tenemos. Tenemos 3 tipos de jubilaciones. Tenemos las jubilaciones que son, si vos trabajaste toda tu vida en relación de dependencia, tenemos las jubilaciones de autónomos y tenemos las jubilaciones que son mixtas. Estos 3 tipos de jubilaciones se liquidan de manera distinta. Vamos a la próxima placa para poder entender qué se toma en cuenta para cuando vos cobrás. Se toman las 120 últimas remuneraciones, porque todo el mundo se confunde cuando dice que son los 10 últimos años de aportes. No son los 10 últimos años, son las 120 últimas remuneraciones. Entonces, ¿cómo es la cuenta, señor? Usted que está en su casa y que quiere saber si está cobrando bien o si está cobrando mal. A usted tiene que tener, la ley dice que tiene que tener 30 años de aporte. Estos 30 años de aporte tienen que ser completos. No puede decir, tengo 25, bueno, solamente si tenés un trabajo insalubre como la construcción, pero vos tenés que tener 30 años de aporte. ¿Cómo se calcula? Se hace un promedio de esos 120 remuneraciones y te dan un 1,5% por cada año trabajado. O sea que si vos tenés 30 años, te dan el 45% del promedio de tus ingresos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo rápido para ver cómo quedaría una persona que gana 20.000 pesos. Si vos ganás 20.000 pesos, lo que te van a dar por los 30 años de trabajo, el 45%, que es la próxima placa. Vamos a ver cuánto da. Te dan 9.000 pesos, que es el componente que va a ser la APC más la PAP, más la PBU, que está a valores actualizados de marzo, con lo cual una persona que gana 20.000 pesos, hoy se jubila con 12.619 pesos. Entonces, esto es un poco lo que la gente tiene que saber. Vos no te jubilás con los 10 últimos años de aporte, sino que te jubilás con las 120 últimas remuneraciones. Contanos un poquito, Mario, ¿cómo fue tu historia para jubilarse? Porque yo dije, tengo que traer una persona que pueda contar su historia, porque viste, si no, nosotros hablábamos que la gente se tiene que jubilar. Ahí tienen nuestro WhatsApp, 2277-2000, vamos a empezar a contestar consultas con Camila, que la tenemos ahí, que gentilmente nos está acompañando. Contanos un poquito, Mario, cómo fue tu vida. Bueno, te cuento, yo cumplí 65 años en diciembre. Pareces menos. Gracias, muy amable. Y en ese momento, bueno, yo presenté todo, me asesoré previamente 4 años antes con un profesional y presenté todo el 21 de noviembre. Estoy en este momento esperando que la jubilación salga. Ahora, ¿cómo es mi historia? ¿De qué trabajabas vos, Mario? Yo trabajé en empresas multinacionales la mayor parte del tiempo, pero no tenía completo los 30 años. Sí, 2 cosas quiero contar. Yo hace 12 años que no trabajo en relación de dependencia. O sea, los últimos 12 años lo que hice fue tener un monotributo. Que tuve la prudencia de tener un monotributo, que no sé si corresponde o no, sin aporte jubilatorio. Yo en ese momento creía que los 30 años los tenía.
Hace 4 años, bueno, me asesoro, resulta que tenía 26, me faltaban 4, y cuando esta gente trata de ver, digamos, qué correspondía en años en la ANSES de lo que yo creía que tenía aportado, resulta que faltaban 2 años. Sí. Entonces me hacen un papel que yo presento en la ANSES. Una certificación de servicio. Una certificación que me tarda, por supuesto, 2 o 3 meses en resolver. Mientras tanto, me sugieren que entre en una moratoria, en ese momento existía la moratoria, por los 6 años, no por los 4, con la duda de que si esos 2 años realmente habían sido pagados o no por la empresa. Por suerte salió favorable y hoy tengo 32 años, digamos, de aportes. Ahora, esto que le pasa a Mario es un caso bien testimonial. Ustedes no saben, se los comento, que las personas que no tienen 30 años de aporte, si se sacan las moratorias, van a tener acceso a una APUAM. Mario fue directivo de multinacionales, con lo cual tenía muy buenos ingresos, seguramente habrás tenido una vida saludable y económicamente, gracias a Dios. Y la realidad que él, si no existían las moratorias, él hubiera cobrado el 80% de la mínima, que es una APUAM, hasta llegar a los 30 años de aporte. Entonces, por eso es importante las moratorias, porque uno piensa siempre en, no, que mi tía nunca trabajó y ahora tiene, bueno, habría que discutir si es trabajo o no trabajo el de ama de casa, ¿no? Para mí sí es trabajo, pero tenés mucha gente que ha trabajado toda su vida y que de repente por lo que le pasó a Mario no estuvo bien hacer ese monotributo, porque en realidad él tenía que haber pagado el monotributo, porque todos los aportes siempre son sanos, y una moratoria y un monotributo es más o menos lo mismo, con lo cual no tenía que haber recurrido a una moratoria. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa esto, que uno se jubila con los 10 últimos años y en realidad se jubila con las 120 últimas remuneraciones desde que dejó de trabajar. Entonces él hubiera sido bueno que pague, pero más allá de esta desinformación que tuvo Mario, lo importante es que las moratorias tienen que seguir, porque va a haber mucha gente. Mario ahora seguramente se va a jubilar con una jubilación importante gracias a que pudo completar los 30 años. Y si no hubiera sido una estafa, porque él le aportó 26 años al sistema y el sistema le va a devolver el 80% de una mínima. Esto lo digo porque cuando llegue el momento de hacer la reforma previsional, que ya tenemos un borrador y es tremenda la reforma previsional, tengan en cuenta que estamos en un país donde una persona se queda sin trabajo y es difícil. Mario, que es un excelente profesional, cuando sale a buscar trabajo después de los 55 años, no es fácil. No es que las empresas están buscando gente con experiencia, no, es mentira. Están buscando chicos de 30 años, con otras, bueno, todo lo que ustedes saben. Entonces es clave el tema de la moratoria, no sé qué pensás. Absolutamente, además yo creo que cuando uno mira el mercado de trabajo, supongamos en los últimos 2 años, vos ves que crece el número, por ejemplo, de monotributistas y baja el número de empleados registrados en el sector privado formal. Exactamente. Y eso me parece que sí es una tendencia que se alienta bajo una suerte de nuevo paradigma del emprendedorismo, etcétera. Digo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la nueva calificación del trabajador, del tema del monotributo, de dejar de insistir en lo que es formalizar el mercado laboral, porque eso de alguna manera, coexistiendo además con que felizmente los seres humanos vivimos más y alarga la edad, entonces nos va a llevar realmente a profundizar un esquema de reforma del sistema jubilatorio para que sea sustentable, que va a tener que estar obviamente financiada, como dijimos antes, no solo con los aportes individuales, sino cada vez y más crecientemente con impuestos a la renta. Eso sí, los políticos nos acompañan, bueno, ¿no? Porque acá todos pensamos lo mismo, cuando llega el momento de votar, todos levantan la mano en contra de los jubilados, ¿no? Obviamente, pero además también, eso sí, algunos no tienen la intención de volver a algún esquema del aporte individual o de las AFJP. AFJP. Que en realidad yo creo que digamos, yo digo siempre que uno tiene que cambiar, porque este sistema realmente no es bueno. Cuando uno tiene que cambiar, también tiene que ser creativo. Entonces me parece que el mayor avance que tienen los que le va bien es ser creativos. Entonces uno puede ver los sistemas noruegos, el sistema de Estados Unidos, el sistema de Chile, el sistema de Brasil, hay un montón de sistemas distintos. Pero la realidad es que no estaría mal que vos puedas, por ejemplo, yo me quiero jubilar. Yo no puedo proyectar mi jubilación, entonces estaría bueno que yo pueda proyectar mi jubilación con aportes adicionales y que esos aportes adicionales sean un premio porque yo estoy ayudando al sistema
Y también ese sistema me tiene que premiar a mí, porque sin dejar de ser solidario, porque vos decís, ok, esta es la plata de la parte solidaria, vamos con la plata solidaria. Ahora, yo puedo hacer un pozo al costado sin, digamos, que tu fórmula para la jubilación sea la misma y que después le agreguen mi aporte voluntario. Yo eso no lo veo mal. No, Adrián, sin FJP, lo que pasa, exacto, administrado por el Estado. A mí me parece que a veces filosóficamente se dan algunas discusiones que parecen tener cierto sentido común, entonces decir, bueno, que cada uno se jubile de acuerdo a lo que cada uno aportó. Sí, sí, sí. Si ese principio se aplica a rajatabla, lo que vas a tener es una serie de jubilados absolutamente, digamos, en un nivel positivo, que van a ser la minoría, y otros que por los aportes que han hecho o los que no pudieron hacer, como vos mencionabas hace un rato, van a estar lisa y llanamente o en un nivel absolutamente bajo o fuera de cualquier beneficio previsional. Entonces a mí me parece fundamental, como indicaba en el año 2016 la obligación del Congreso de pensar una reforma de carácter integral, sustentable, y todo lo que sabemos, bueno, que se contemplen todas estas posibilidades, pero sabiendo que es fundamental que una parte creciente y muy ya de por sí importante de la población tenga garantizado. Bueno, por lo ahí yo de los discursos, ahora Camila vamos con las preguntas después de este comentario mío. Me pareció muy interesante el aporte intelectual que hizo tanto Agustín Rossi como Martín Lustó, que me parece que fueron las dos personas que hablaron, o por lo menos que yo vi, no quiero, por Dios, capaz que alguno también dijo cosas interesantes, me parece que más allá de las cuestiones políticas fueron los dos que entendieron mejor, con dos posturas totalmente distintas, una visión de que tendría que ser bastante más amplio en la reforma previsional que el capricho de tres personas que se sienten en un escritorio. Tiene que haber mucho consenso, y es muy importante porque sepan los que están del otro lado que bueno, ya se jubiló, nos vamos a jubilar con la gran idea que tengan en el Congreso, o sea que dependemos. Vamos, Camila, ¿qué tenemos? Vamos con los mensajes. 2277-2000, ¿no? Sí, buenos días Adrián y buenos días a la mesa. A ver, el primero dice: hola, buenos días doctor Adrián, yo cumplí 60 años, fui a ANSES para la jubilación de ama de casa, me dijeron que no me corresponde porque tengo 1 año de aportes, tengo que pagar 2 años para poder jubilarme. Tengo que pagar también el monotributo de 384 pesos. ¿Usted me puede asesorar? Soy Estela de Tortuguitas. Bueno, Estela, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por ver el programa. Bueno, en principio las mujeres y los hombres están en un problema con esta nueva, digamos, con esta posición como está hoy las leyes previsionales. Vos necesitas tener una cantidad de años de aporte después de una fecha determinada. Vamos a las placas a ver si la podemos poner, que todos los programas digo que la voy a poner y nunca la pongo. Es ¿qué necesitas vos para jubilarte si sos mujer? Vos si sos mujer y tenés 60 años, necesitas una cantidad mínima de aportes después de diciembre del 2003, que son de 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses. O sea que si vos tenés 24 años de aportes antes de diciembre del 2003, no te podés jubilar y recién vas a poder tener un beneficio previsional a los 65 años. Escuchen bien, o sea, si vos tenés 60 años y no tenés 2 años y 3 meses después de diciembre del 2003, vos no te podés jubilar. Entonces, en el caso de Estela era de Tortuguitas. Estela de Tortuguitas. De Tortuguitas. Bueno, ella está a punto. Si se comunica con nosotros la podemos jubilar, porque si ella tiene 1 año de aporte, hay que ver en qué momento es. Pero las personas, hasta este mes, las mujeres que cumplen 60 años, se puede resolver. Ya, porque recordemos que la moratoria termina en julio del año que viene, no les va a alcanzar los aportes. Vamos a la próxima placa del tema de los hombres. Un hombre, fíjense, un hombre que tenga 20 años de aporte, que tenga 27 años de aporte, que tenga 28 años de aporte y no tenga aportes después de septiembre del 93, porque es una moratoria distinta, porque al hombre lo discriminaron en la moratoria, no se puede jubilar. Vos imaginate, Mario, si vos después de tantos años de aporte no te hubieras podido jubilar, ¿qué hubieras hecho? Bueno, no podés hacer nada, porque evidentemente dependemos, como bien dijiste vos, del humor de un Congreso en cada momento de nuestra historia. Yo cuando comencé a pagar los tributos, evidentemente no imaginé en el momento que me iba a jubilar cuál era la situación. Y yo creo que encima yo tuve la suerte de estar en un borde, porque si hubiera nacido un año después, estaría con el nuevo régimen, que creo que es
mucho más complicado que el que me toca a mí. Bueno, vos fijate esto, perdóname que te interrumpa, Mario, vos fijate la cantidad de gente que se jubila, ¿no? Acá de las páginas de ANSES que entramos, ustedes si quieren ver las estadísticas de ANSES, si entran a la página de ANSES no la van a ver porque están escondidas, pero si ustedes ponen en un buscador estadísticas ANSES, les va a saltar un lugar donde sí está la información, que la pueden bajar de un Excel por algunos si tienen ganas de verla. Nosotros utilizamos siempre cifras oficiales, no las inventamos. Vamos a ver la cantidad de gente que se jubiló para que veamos qué problema tiene esto cuando se acaban las moratorias. Recordemos que en el año 2002 la cobertura previsional era del 65%. Fíjense, en el 2014 salió una nueva moratoria, entonces se pudieron jubilar 707.000 personas. En el 2016, como esa moratoria empieza a ser ineficiente, se jubilaron 439.000. Este año, el año pasado, perdón, se jubilaron 276.000 personas. Fíjense la diferencia que hay entre las cantidades de gente que se jubiló en el 2015 y en el 2017. Por eso, cuando nosotros hablamos de los problemas de la gente, de la movilidad, de que si le alcanza la plata, no se le alcanza la plata, hoy está pasando en Argentina algo más grave, que la gente no se puede jubilar cuando cumple la edad. Y eso genera mucho más, va a haber más pobres, va a haber gente que, acá en Argentina es muy común que decir, bueno, alguien lo va a ayudar, porque siempre, lamentablemente, nosotros somos muy solidarios, siempre alguien le tira una soga a alguien para que llegue a fin de mes, pero no es justo que una persona que trabajó toda su vida, porque hay mucha, ¿quién no trabajó? O sea, en Argentina, ¿quién no trabaja? Trabaja todo el mundo, porque nosotros de repente vemos en una marcha que van, qué sé yo, 1000 tipos, lo que sea, no sé si trabajan, si no trabajan, si cobran planes, no es un asunto mío, yo hablo de los jubilados, pero lo que digo que en Argentina, ustedes, el que están del otro lado, si miran para un lado y miran para el otro, van a encontrar gente que labura. Acá en Argentina laburamos todos. Camila, ¿tenemos más preguntas? Sí, acá tenemos otra. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto cobra un jubilado discapacitado y por qué es menos que la mínima? René de Lanús. Bueno, eso no es una... Vos en el tema de las jubilaciones tenés el retiro transitorio por invalidez que es contributivo, o sea, vos tenés que haber hecho aportes. Cuando vos no tenés aporte tenés una pensión no contributiva y esa pensión no contributiva es inferior a la mínima, porque vos pensás que es algo que no tiene que ver con la jubilación, sino tiene que ver con una ayuda que te da el Estado cuando vos no le diste nada a cambio. Hernán, contame un poquito de esta situación. ¿Cómo la ves? Recién te escuchaba los datos. En diciembre del 2017 fue aún peor, 8.800 casos dentro de las moratorias, cuando en diciembre del 2016 habían sido casi de 20.000 y 30.000 en el 2015. Bueno, evidentemente... Hernán, decilo despacito esos números, porque esos números vos lo decís rápido, y pasan volando, y en realidad estamos hablando, o sea, pensemos que 30.000 personas llenan una cancha de fútbol. O sea, vos pensás que hay 30.000 personas de una cancha de fútbol entera que no se pudieron jubilar. En los cálculos que mostraban, cuando vos llegás a diciembre del 2017, los jubilados que se jubilaron por moratoria son solo 8.800. Habían sido casi 30.000 en el diciembre de 2015, o sea, se reduce a un tercio de ese número, en el medio casi 20.000 en el 2016. Es decir, ¿y por qué digo el dato? Porque en realidad lo más probable es que bajemos de esos 8.000. Claro. Con lo cual en los próximos meses tenemos el dato a diciembre. Ahora si nos fijamos el de enero probablemente esté por debajo de los 8.000. Si nos fijamos en febrero cuando termine va a ser lo mismo. Y esto tiene que ver con la discontinuidad justamente de la moratoria. Yo una cosa retomando algo de lo que vos decías. De cara a lo que se discute en el Congreso, hay que debatir cuál es el lugar que nosotros le queremos dar a nuestros jubilados, porque en definitiva es una discusión fiscal. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién pone la plata para pagar la jubilación? ¿Y cuánto estamos dispuestos a poner en esa discusión? Porque cuando uno observa, recién lo decía Gustavo, cuando uno observa el historial de esta última modificación del indicador jubilatorio, ves que hay un montón de reformas, no es solo la reforma del indicador, sino que incluye un montón de otras cosas donde algunos ganan y otros pierden. Los jubilados claramente son los perdedores, pero entre otras cosas, y lo decíamos la semana pasada, hay una reducción de contribuciones patronales que afecta sensiblemente el sistema de seguridad social y que va en el mismo paquete, con lo cual vos decís, bueno, pero como si está quebrado el sistema, ¿para qué reducimos las contribuciones? Hernán, ¿y qué estamos pensando para los jubilados? ¿Cuál es la forma en que un jubilado puede ganar? Ahora lo vamos a ver, porque viene la quiniela y vamos a ver qué números van a salir, a ver si nos acompañan. En un ratito estamos de vuelta, vamos a seguir hablando con la problemática de las moratorias, vamos a explicar por qué nos están pagando las sentencias, que se están pagando mucho menos
que los otros años, y vamos a seguir contestando las respuestas, así que como dice, no quiero sacarle del rulito, pero vamos a cruzar los dedos, mucha suerte y nos vemos en un ratito.